familia, refugio. Eso es lo que es la iglesia. Amén. La iglesia es una familia refugio. Quiero que por favor me acompañe el libro de Josué, capítulo 20, verso 2. Josué, capítulo 20, verso 2. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y saltemos al versículo 9. Dice: esas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Hay que contar algo de historia. ¿Qué pasaba para que aquí en el libro de Josué se narre y se señale esas ciudades de refugio? Cuando el pueblo de Israel comienza su travesía por el desierto, para llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, Dios durante el desierto habla a Moisés y señala diferentes leyes. Había leyes sanitarias, había leyes civiles, había leyes morales, porque Moisés estaba caminando con un pueblo de alrededor de 1 millón de habitantes, alrededor de 1 millón de habitantes, y era muy difícil no tener una ley que nos acobijara a todos, que nos ordenara a todos. Por eso hay unas leyes que para nosotros parecen como muy extremas, muy duras, pero tienen que ver con unos grupos nómadas que están caminando por el desierto. Sí, esas leyes no se aplican todas en el día de hoy. Y resulta que Dios estaba interesado por aquel que posiblemente pudiese cometer un pecado, pudiese cometer un crimen, pero un crimen del cual no era culpable. Y dice: vamos a señalar unas ciudades para aquellas personas que sin querer maten a otras, para el homicida inocente. Vamos a señalar unas ciudades, pero esas ciudades solamente podrían ser efectivas cuando el pueblo de Israel llegase a donde? A la tierra prometida. Imagínese usted una persona que sin culpa mata a alguien, y por ley, porque estamos hablando de unas tribus de hace 5.000 años atrás, estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Era una ley que se cumplía en todas las tribus conocidas en esa época. Pues obviamente el pueblo de Israel no era la excepción. Por lo tanto, había alguien llamado el vengador de la sangre. Es decir, que si alguien asesinaba sin querer o queriendo a una persona, un miembro de la familia podía tomar el rol de venganza y podía ir en busca del asesino y lo podía matar, y quedaba inocente porque era el encargado de vengar la sangre de su familia. Pero Dios diseña unas ciudades refugio, y podemos trasladar esto al día de hoy. Cada uno de nosotros, cuando estaba en el mundo, éramos pecadores. Cuando estábamos en el mundo, no vivíamos de acuerdo a lo que Dios estipulaba en su palabra. El pecador de la sangre, la ruina, la desesperación, la enfermedad. Y cuando llegamos a la iglesia se convierte en una familia refugio. Cuando el pecador de la sangre quería asesinar al pecador, no podía hacerlo porque bajo esa jurisdicción de las ciudades, los levitas eran quienes ordenaban, quienes mandaban. Pues nadie podía entrar a la ciudad de refugio a matar
Entonces nadie podía hacerle daño. Pero ocurría que si esa persona se salía de la cobertura de la ciudad, el vengador de la sangre podía hacer lo que quisiera. Y nos pasa cuando nosotros venimos a la iglesia y por X o Y motivo nos alejamos. Cuando nos alejamos de la iglesia, somos presa fácil de nuevo del enemigo. Y ocurre que pasa lo mismo que el vengador de la sangre. Nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué me ha sucedido esto? Porque nos hemos alejado del territorio que nos brinda protección. Amén. Entonces imagínense esto: una persona lejos de su familia, porque no podía volver a su ciudad natal porque lo podían matar, lejos de su familia, y se acogía a la ciudad de refugio, pues se encontraba allí ¿qué? Un grupo de personas que se convertían en su nueva familia. Amén. Miren que tiene al lado, al que tiene atrás. Miren, esta es su nueva familia. Amén. Es un grupo de personas que hemos decidido acobijarnos dentro de la iglesia porque sabemos que la iglesia es una familia refugio, que nos brinda protección, que nos abraza con amor, que nos protege, porque esa es la función de la ciudad refugio. ¿Amén? Esa es la función de esta familia. Lamentablemente ocurre que a veces buscamos esta familia refugio, pero se convierte en el vengador de la sangre. No sé si me hago entender. En muchas ocasiones, esta familia es la que nos señala, es la que nos pisotea, ¿cierto? Y por eso quiero hablar hoy de la figura de familia como iglesia, dentro de la iglesia. Porque tal vez hay algo que no nos une en consanguinidad, pero si hay algo que nos une espiritualmente, y es que todos somos hijos de Dios. Porque hemos decidido aceptar o hemos decidido entrar en la familia de Dios. Por lo tanto, todos somos hermanos. Si cuando Dios nos mira, no mira ninguna jerarquía, no mira que es el pastor, que es el hermano que acabo de ir, no. Todos somos hijos iguales delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos somos una familia. En nuestro interior está el ADN de Dios. ¿Y cuál es el ADN de Dios? El Espíritu Santo. Y lo dice la palabra, ya se lo voy a decir. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido la impartición del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la prueba fehaciente de que nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Diga conmigo: acogerme, enseñarme y hacerme crecer espiritualmente. Esa es la función de la familia, de esta familia que usted acaba de ver. Esa es la función de nosotros como pastores. Y esa familia inmensa, grande, que está en todo el mundo, pues tiene unas casitas aparte, ¿cierto? No toda la familia vive en toda la familia en la misma casa. Hay familias que sí, pero hay otras que no, ¿cierto? No toda la familia puede vivir en la misma casa. Esta casa que usted ve hoy aquí, o este templo que usted ve hoy aquí, es su familia. Amén. Es su familia espiritual. Amén. Que hace parte del cuerpo de Cristo, que hace parte de la casa más grande, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Escúchame bien. Una de las muestras de salvación que hemos recibido nosotros es que nuestra primer familia, la más vital, se ha restaurado. Por eso cuando usted viene a su iglesia, cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, poco a poco Dios comienza a restaurar todas las áreas de su vida. Y dentro de las áreas de su vida, también Dios tiene presente a su familia, que todavía no está aquí presente. Dios la tiene presente. Pero primero empieza un proceso con usted. Y es un proceso de poder entendernos como familia. ¿Y cuál es esa familia? No solamente los que estamos aquí, sino que hay algo que nos acobija, y es que hemos sido adoptados por Dios. Y al ser adoptados por Dios, tenemos todos nosotros un mismo papá. Vaya conmigo a Romanos, por favor, 8:15.
Romanos 8:15. Mire, dos canciones que cantaron hoy y el hermano Jonathan no tenía idea que íbamos de lo que iba a predicar. Agua es una canción que se ha tomado una parte de la Biblia para cantarla, y la casa de Dios, porque quiero mostrarles primero que nosotros debemos entender nuestra condición como hijos de Dios. Amén. Es lo primero que nosotros debemos entender, cuál es nuestra identidad. Mire, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y lamentablemente, cuando estamos en el mundo, estamos afanados con temor de que esto salga, de que tal vez no salga, pero cuando el Espíritu Santo ha morado y entrado en nosotros, tenemos total seguridad de que todo lo que nos pase está bajo la voluntad de Dios, porque Él es nuestro papá. Los que son papás, o los que somos papás, podemos entender qué es el sentimiento de querer proteger, amar, cuidar y hacer crecer a nuestro hijo. Amén. Amén. Y dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hemos sido ¿qué? Adoptados. Cuando el apóstol Pablo habla de la adopción, él tiene en su mente la ley romana, porque estamos en el tiempo del Imperio Romano. Y dentro de la ley romana, el hijo que era adoptado, así como hoy, porque todas las constituciones del mundo están basadas en la ley romana, todo el que es adoptado como hijo recibe los privilegios de hijo. El hijo de sangre no ocupa un lugar más prominente o importante que el hijo adoptado. Los dos son importantes, porque el que ha sido adoptado bajo la ley se reconoce como ¿qué? Como hijo. Resulta que en el mundo estamos, vemos que los hijos que han sido adoptados en muchas ocasiones son ¿qué? Menospreciados o son rechazados. Y cuando se tiene el hijo de sangre, pues es el que se abraza como propio, cuando los dos son propios. Y hace poco nuestro hijo estaba un poquito enfermo y llegó un doctor y nos decía: miren, no saben lo difícil que es entrar a una casa y ver cuando hay un niño adoptado y cuando hay un niño que no es adoptado. Porque el que no es adoptado, está más enfermo, carece de más cosas, mientras que el que ha sido engendrado por sangre y demás es un niño que está más cerca de los papás. Y yo pensaba en eso. Nosotros no podemos pensar que porque hemos sido adoptados por Dios no tenemos las mismas condiciones que Jesús, porque así lo dice la siguiente escritura. Miren: por el cual llamamos Abba, Padre. El que ha sido adoptado puede tener un grado de intimidad que puede decirle a su papá Abba, Padre. Y esa palabra griega, Abba, Padre, significa papito, aunque ha sido mal traducida, pero lo más cercano es eso. En realidad implica un hijo que tiene una relación muy estrecha con su papá. Un hijo que reconoce su posición y un papá que le ha dado un lugar a su hijo. Eso simboliza la padre. Un hijo cercano, aunque sea adoptado. Amén. Vamos con el siguiente, por favor. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que como le decía ahorita, la prueba de que usted y yo somos hijos de Dios es porque tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo en nuestra vida. Pastor, pero yo ¿cómo sé que tengo al Espíritu Santo en mi vida? Eso es una conexión personal, es una respuesta personal que cada uno de los creyentes tiene. Pero si usted ha decidido aceptar a Cristo en su corazón, automáticamente usted ha recibido al Espíritu Santo, porque Él es la muestra de que usted ha sido adoptado por Dios. Amén. Que espiritualmente en usted está el ADN de Dios. Vamos al siguiente versículo, por favor. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, para no ir más allá,
en la condición de hijos nos igualó a Cristo, en la condición de hijos. Es decir, que Jesucristo, con su muerte en la cruz, quiso llevarnos a otro nivel, al nivel de ser hechos hijos legítimos de Dios. Por eso la herencia de Dios es para Cristo y su iglesia, porque Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno solo. Por eso somos parte de la familia de Dios. Pero miren lo que dice después de la coma: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Van a haber momentos difíciles, claro. La Biblia nos niega. Pero nuestra ventaja es que estamos con quién? Con Él. Con el sumo sacerdote, que fue tentado en todo, que fue probado en todo, y en Él se hay excelencia. Ese es el Cristo que mora en nosotros. Entonces, miren, la primera relación que se fracturó cuando Adán y Eva pecaron fue nuestra relación familiar con Dios. Es decir, que ya a partir del tercer hijo de Adán y Eva en adelante, ninguno podía contarse como familia de Dios, sino que era el pueblo de Dios. Era el pueblo. Pero cuando Cristo restauró nuestra relación con Dios, que yo le escribí aquí, es la primera y más vital relación familiar. Cuando se restaura eso, comienzan las demás relaciones de nuestra vida a restaurarse. Es decir, que mientras usted se ocupa de lo que está viviendo aquí en la iglesia, Dios se está ocupando de su familia. Amén. Él lo está haciendo. Porque usted decidió ser parte de la familia de Dios. Y Dios está al tanto de cada una de las minucias de nuestra vida. Por lo tanto, Dios es un Dios personal. Si no es un Dios impersonal, allá lejos de todo, que no se acuerda quién es usted, sino cuando usted lo ora, ay, ¿verdad que aquí está André? Ay, pero no. Dios es un Dios personal que está al tanto de cada una de las cosas pequeñas de nuestra vida. Amén. Así como uno de papá. Uno sabe ya cómo se comporta el hijo, qué va a hacer el hijo, qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele para poderlo disciplinar, ¿cierto? Uno ya sabe todo eso y lo va empezando uno a conocer. Uno sabe cuando están decaídos, cuando están en su 100%, porque eso hace una relación estrecha. Papá, mamá e hijo. En este caso, nosotros con Dios. Lamentablemente, dentro de la iglesia nos enseñaron que éramos ovejas de un rebaño, pero en realidad somos hijos dentro de una familia. ¿Sí? ¿Y por qué nos comparaban con las ovejas? Pues porque muchas veces no comprendemos nuestra identidad y nos comportamos como ovejas. Entonces las ovejas son miopes, el pastor tiene que estar detrás de ellas, ¿cierto? Son presa fácil del depredador. Pero hay muchas características que todavía nosotros tenemos que limar y quitar para adoptar la identidad de hijos. Amén. Tenemos que adoptarla. Sí, claro, la Biblia nos enseña que somos como ovejas, pero porque en muchas ocasiones quiere resaltar esos aspectos negativos. Una oveja, cuando no se trasquila, le pesa mucho la lana y puede ahogarse en el desierto. Es miope, entonces no ve a lo lejos, a la distancia, se le acerca el depredador, se lo come, es presa fácil del depredador, o se va al abismo y no vuelve a aparecer. Hay muchas características. Cuando están comiendo, son envidiosas entre ellas, se pelean entre ellas. Por eso aquí nosotros no podemos pensar que estamos en un rebaño, sino que estamos dentro de ¿qué? De una familia. No podemos compartir las características de ovejas. No las podemos compartir. Nuestra identidad es como hijos de Dios. Por eso tenemos que madurar y crecer espiritualmente. Es un mandato. Madurar y crecer espiritualmente. Amén. Amén. Miren,
Usted me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la herencia? En Salmos 2, 7, 8, dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién está hablando aquí? Sin subir esta cruz, porque le está hablando a Cristo. Pero ojo, que acabamos de decir que Cristo y nosotros tenemos la misma herencia, porque ser coherederos implica que recibimos la misma herencia de Jesús. Jesús la peleó por nosotros, Jesús la ganó por nosotros. Y dice aquí: yo publicaré un decreto. En el cielo, en la tierra y en el infierno se conocen quiénes son los hijos de Dios, quién hace parte de la familia de Dios, porque hay un decreto, es algo legal. Y ya sé que el pastor nos lo ha enseñado. Dios es un Dios de legalidades. Por eso Él publica el decreto: yo te he adoptado, eres mío, eres mi hijo, eres heredero mío. Y cuando esa primera relación se restaura, viene un sinnúmero de bendiciones a nuestra vida. Y la iglesia es representada bajo muchos símbolos dentro de la Biblia, como la novia, como el jardín. Hay casi 100 simbologías que representan la iglesia. Pero yo solamente quiero concentrarme en una, y es del sinónimo de familia, que es ¿cuál? ¿Cuál podría ser el sinónimo de familia? ¿Usted a dónde va para sentirse seguro? Al lugar, a la casa. Mira, hace poco yo le preguntaba a mis estudiantes dónde es su lugar seguro. Era una reflexión que hacían con los papás en un taller de padres. El 70% dijo que la casa, pero el 95% dijo que sus amigos. Y a mí me dejó sonando eso. ¿Cómo es que los niños, hay un 30 o un 40% de esos adolescentes que no consideran como lugar seguro su casa? Es una reflexión que nosotros tenemos que hacer también. Nuestros hijos deben sentir que nuestra casa es un lugar seguro, donde hay límites, donde hay corrección, pero también donde hay amor, donde papá y mamá tienen que caminar en una misma visión, porque cuando están divididos son presa fácil de la manipulación de los hijos. Ahora le pregunto a segundo adulto: ¿cuál es su lugar seguro? Para algunos puede ser el trabajo, la calle, cuando en realidad debe ser ¿qué? Su casa. Y luego la iglesia, pero primero su casa. Porque la primera iglesia que pastoreamos es nuestra casa. Pero cuando todo está mal allá, encontramos una ciudad refugio, que es esta. Porque puede ocurrir que todo esté pasando en mi casa, que todo esté difícil en mi casa. Por eso el Señor diseñó esta familia, para que usted entienda que cuando necesita ayuda, ahí sus hermanos que están aquí van a estar presentes. Cuando usted necesita una palabra de aliento, aquí están presentes. Si usted necesita un mercado de amor, aquí estamos presentes. Esto no es un club social de los domingos. Por eso a diario estamos mandando palabras de vida. Por eso a diario usted escribe: necesito oración por eso. Pero si hay algo más, aquí está su familia. Porque eso tiene que ser una ciudad refugio.
convertirnos como los vengadores de la sangre, ser indiferentes ante el dolor del otro, ser indiferentes ante la necesidad del otro. No podemos ser así, porque si ustedes y yo, nosotros, algo nos conecta, y es que tenemos el mismo espíritu de Dios. Amén. Amén. Den un aplauso al Rey, por favor. Primera de Timoteo 3. Yo casi no pongo a pasear en la Biblia, pero hoy vamos a pasear con la Biblia. 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Porque usted me va a decir, bueno, pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Hay gente que, mire, lamentablemente, cuando nos acostumbramos a comer en la casa y comer por fuera, se nos hace una indigestión terrible en el estómago. Amén. Entonces hay gente que come aquí en la casa, pero le gusta comer por otros lugares, comida chatarra y demás. Y lamentablemente, eso indigesta la mente espiritual. Cuando no hay un propósito, cuando escuchamos y solamente por escuchar, que es un peligro, que el apóstol Pablo mismo lo dice aquí en 2 Timoteo, en el siguiente libro. Dice, ojo, porque hay gente que tiene comezón de oír. O sea, les encanta oírlo. Y escuchan tanto que se indigestan espiritualmente. Escuchan de todo. Yo no estoy diciendo que no pueda hacerlo, claro que lo puede hacer. Pero tenemos que ser como los cristianos en Berea. ¿Qué hacían? Clasificaban, ¿cierto? Decían, esto es bueno, se un filtro. Esto es bueno, esto no me gusta, esto no tanto. Pero siempre la mejor comida se prepara En la casa. en la casa, ¿sí o no? Eso nos lo han enseñado. La mejor comida está en la casa. Y le dice la mamá a uno, porque es que uno sabe con qué lo cocina, ¿cierto? Uno sabe qué ingredientes y uno le echa el toque secreto que es el amor, ¿cierto? Eso le dicen las mamás. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es comer en la casa. Recuerde que la iglesia es su casa. Y cuando nosotros como pastores preparamos esto de venir aquí a predicar, lo hacemos con amor. Sabemos los ingredientes, sabemos qué es lo que tenemos que darle, porque conocemos a nuestros hijos y sabemos, o más bien entendemos qué es lo que tenemos que darles. Sabemos los nutrientes, qué les gusta. A veces lo que no les gusta también lo cargan. ¿Sí? La verdurita, eso que casi no gusta, eso también toca darle. Es también importante porque también alimenta. Es el propósito de la iglesia. Entonces, usted debe comer ¿dónde? En su casa. Porque hay gente que tiene comezón de oído y quieren escuchar. Y lo único que les alivia esa rasquiña en el oído es escuchar. Y muchas veces no entiende y no comprende lo que está escuchando. Amén. Y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, para que si tanto, es decir, por si me demoro, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es qué? La iglesia del Dios viviente. ¿Sí? ¿Viviente? Sí, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es esta iglesia? La casa. Diga, mi familia. Primero, porque soy hijo de Dios. Y segundo, porque hay algo que nos conecta a todos. Esta familia también es mi familia. Porque tal vez me rechazaron de mi familia de sangre, pero aquí encontré otra familia. Y aquí es donde se hace real lo que dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo lo que voy a recoger, habrá alguien que me abrace y me muestre que Dios está presente. Amén. Amén. Aplauda al Señor, por favor. Entonces, esta casa es un grupo de creyentes que ha decidido nacer de nuevo. Amén. ¿Y cómo así nacer de nuevo? Pues claro, porque ahora somos parte de esta familia. Ya no somos como éramos antes, sino que ahora somos nuevas personas. Pero ojo, Pablo aquí habla no de privilegios, aunque uno en la casa tiene privilegios, ¿cierto?
Cuando uno va, pues lo voy a decir yo personalmente, cuando voy a la casa de mis papás, tengo el privilegio, como soy hijo, imagínense, tengo una llave. Entonces yo voy, pues no siempre hablo cuando quiero, pero tengo ese privilegio, porque soy hijo, ¿cierto? Puedo abrir otra cosa que sí, ¿cierto? El hijo me gusta comer, entonces yo voy miro a ver qué hay, y yo puedo comer. Porque tengo unos privilegios. Pero también, bueno, eso es ahorita que no vivo en la casa. Cuando estaba en la casa había más privilegios, pero también había más deberes y responsabilidades. Porque los tiene que haber. Porque en la casa no viven solo los papás, ¿cierto? Viven también los hijos, en responsabilidades. Entonces, primero se ponían límites. Eso es algo que nosotros como creyentes y como papás tenemos que aprender, poner límites. Y los límites se ponen desde pequeños. Claro, nos equivocamos. Y usted no sabe cuántas veces me he equivocado como papá, y eso que yo estaba año y medio siendo papá, pero me he equivocado. Porque lamentablemente lo que decía mi mamá era verdad. Es que no hay un manual. Sí, no hay. Pero de pronto este me puede servir mucho. Amén. Esto nos puede servir mucho. Un manual increíble. Pero hay que poner límites. El primer límite que Dios puso en el jardín de Edén, cuando éramos familia de Dios en ese primer estado, fue que no coman de eso. No pudo haber puesto un límite, pero puso un límite. Porque es que Adán y Eva no pueden pensar que eran dioses en la tierra, eran los hijos de Dios. Por lo tanto, había límites, porque ese lugar era la casa, o era el lugar de Dios que Dios había creado. Y escucho aquí en mi mentecita otra voz de mi mamá diciendo: mientras usted vive en mi casa, ¿qué? Se hace lo que yo diga. ¿Sí? Mientras usted vive en mi casa, se hace lo que yo diga. Esta es la casa de Dios. Y se hace lo que Dios dice. No lo que nosotros como pastores digamos, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso somos bibliocéntricos. La máxima autoridad en la iglesia es ¿qué? La Biblia. Porque allí se representa a Cristo. Esa es la máxima autoridad. ¿Usted quiere saber cómo se debe conducir? Vaya a la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo tomar una buena decisión? Vaya a la Biblia. ¿Quiere ser sabio? Vaya a la Biblia. Amén. Por lo tanto hay, y aquí vamos a dar la verdurita, porque casi me gusta, hay privilegios, pero también hay obligaciones y responsabilidades. Cuando mi conducta no cuadra en la casa de Dios, debe haber algo que se llama disciplina. Dígale que tiene al lado, disciplina. Pero disciplina no es coger a garrote al otro. Sí, eso no es disciplina. Sí, porque a veces pensamos que la disciplina es eso. ¿Cierto? No. La palabra disciplina viene de la misma palabra discípulo. El que se deja formar. Amén. El que se deja formar. Bueno, yo también tengo ese privilegio de tener a mi hijo adolescente, que debe ser hermoso, debe ser maravilloso. Pero cuando el hijo es adolescente y los papás le dicen algo, por lo regular, ¿cierto? La maracada. No justo. Y le dicen a uno, pero es por su bien, porque yo ya pasé por esas. ¿Cierto? Le dicen a uno, es por su bien porque yo ya pasé por esas. Y claro, si hacemos una metáfora, es como si fuésemos caminando y nos llevaran muchas cuadras de ventaja. Ya saben qué hay y qué no hay. Entonces, la disciplina es importante, porque la disciplina me forma. Hay momentos que el pastor tiene que ir a hablarle fuerte al hermano, a la hermana, a la pastora, al pastor, porque estamos en una casa y tenemos que reeducarnos, porque el mundo no se educó de una forma. Los patrones de la casa eran de otra, y tenemos una mezcla aquí, y muchas de esas mezclas o de esas ideas van en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted quiso adoptar esta familia como su familia,
debe también tener identidad con esa familia. Amén. Debemos someternos. Amén. Entonces, el discípulo tiene normas, tiene límites. Y el discípulo, ¿cuál discípulo toca? Encaminar. Encaminar. Eso significa disciplinar o disciplinar. Encaminar a alguien. ¿Y cómo se encaminan? Dos cosas. Número uno, de una manera formativa. Es decir, cuando yo construyo en el otro. Cuando yo como pastor le doy un consejo, porque es que no es tampoco lo que usted tenga que hacer lo que nosotros digamos, porque usted es una persona libre, autónoma. Finalmente es su decisión. Y les digo esto para que más adelante diga, como el pastor me dijo, le di consejo, entonces pura culpa del pastor. No, usted al final fue que tomó la decisión, nosotros no. ¿Quién toma la decisión? Yo. ¿Cierto? Yo tomo la decisión. Pero me forma. Pero también informa como manera preventiva. Es decir, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, prevenimos que nuestros hijos cometan errores. Por eso somos selectivos con la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Porque si no, estaríamos haciendo daño a nuestros hijos y no alimentamos bien. Entonces, cuando mi conducta no es acorde a lo que la palabra de Dios dice, ahí entra ¿quién? Mi familia a hacerme crecer. Amén. Mi familia a formarme. Pero ojo, con amor, ¿no? Uno no está todo el tiempo a los chancletazos con los hijos. Uno lo hace con amor. Uno lo hace en orden, como dice la palabra. Amén. ¿No es que no le aplausos al Señor? En la Biblia, pero en la casa de Dios me previene. Pero como esta es mi casa, ocurren cosas similares a las que ocurren en mi familia de consanguinidad. Hay problemas, ¿sí o no? Miren, en toda familia está el primo que no me cae también, que uno quiere mucho, ¿sí o no? Están los que no aman demasiado, pero están los que no, y eso es normal. Y en la casa de Dios pasa lo mismo. ¿Sí? Pasa lo mismo. Pero ojo, yo les digo, tenemos que comportarnos como hijos y no como ovejas. Porque las ovejas tienen envidia, las ovejas tienen todos esos aspectos negativos que como hijos no podemos tener. Y más bien entender que cuando venimos a la iglesia y hay unos roces, esos roces tienen propósito. Porque ocurre. Pero uno que es pastor se da cuenta que eso ocurre. Que el hermanito me saludó, que no me saludó, que pasó esto, que me dijo, que no sé qué. Y nosotros como pastores tenemos que corregir ese comportamiento. Porque usted no puede venir a la iglesia con una mala actitud frente a su hermano, porque es su hermano. Así le haya hecho lo que le haya hecho, es su hermano. Usted tiene que venir con la mejor actitud. Y se lo voy a poner en estas palabras. 1 Samuel 17:40. Si usted va todo el capítulo, nada tiene que ver con lo que le voy a decir. Pero es una metáfora que voy a utilizar en este momento. 1 Samuel 17:40. 1 Samuel 17:40. Dice: y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿De quién están hablando ahí? De David. ¿Se acuerda que le pusieron por allá una armadura para que fuera a pelear contra Goliat? Y el pobre chino no podía, eso que le pesaba. Le dan una espada que pesaba más que él. Dijo: no, yo no puedo con nada de esto. Yo voy a hacerlo a mi manera. Y pues si nadie se había arriesgado, yo creo que Saúl dijo: no, pues sea que muera este, que muera uno de mis mejores soldados, no, que muera este. Sí, yo imagino que Saúl pensó eso.
como dicen por ahí vulgarmente, puntado el dedo, puntada la mano, ¿cierto? Vulgarmente lo dicen. Eso lo pensó Saúl. Y resulta que David había sido preparado para la guerra, pero nunca había peleado contra un gigante. Había tenido problemas pequeños, que con el oso, que con el león, que con este, que se le querían comer las ovejas de su papá. Problemas pequeños, pero ese día se enfrentaba a un gigante más grande. Pero ¿quién iba con él? Con fe. Y miren con lo que iba: un palo, un callado. Es que un palo. ¿Saben cómo hacían esos callados? Iban, luego de que había llovido tanto, buscaban una raíz que estuviera no tan profunda, sacaban la raíz y como estaba mojada, le daban forma de, eso es el callado, esta partecita de aquí, como esa curvatura. Le daban la forma y cuando se secaba, pues la raíz quedaba dura y quedaba un palo consistente. Y servía para poder trepar, para cuando la viejita se iba a caer, podían ponerla, ¿cierto? Aquí del pescuezo y no se caía, o para direccionarla. Ese fue su primer instrumento. Eso es disciplina, en caminar. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hacemos los pastores? Tomamos el callado. Y hay momentos que necesitamos ¿qué? Eso es incómodo, a veces duele, pero toca en caminar. Pero la segunda es que cogió ¿cuántas piedras? 5 piedras. ¿Y dónde las metió? En un saco. Para mí, ese saco representa la iglesia. El número 5 representa los 5 ministerios, porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito de un ministerio de Dios. Esas 5 piedritas nos representan a nosotros. Pero para que puedan estar lisas, ¿qué se necesita? Muy bien. Número 1, golpearse, pero no físicamente, no estoy hablando de eso. Frotarse con el otro. Tener ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Cuando tenemos diferencias, tenemos roces. Cuando tenemos esos roces, la piedra se va puliendo. Y en la iglesia también pasa. Y tenemos que ir puliéndonos. Yo me imagino una de esas piedras nuevas. Le cayó mal de hoy de la iglesia y busca, y en todo lugar va a encontrar algo o alguien que no le va a encuadrar y nunca va a estar en un lugar fijo. Porque usted y yo fuimos llamados para pulirnos, para crecer. Usted y yo fuimos llamados para crecer espiritualmente, y se necesita de eso. 5 piedras, los 5 ministerios. Y miren lo que yo escribí aquí. Ese proceso dentro de esta familia en Cristo que usted acaba de mirar, que es tan bonito mi hermano, pero el otro no tan bonito, pero es su hermano, ¿cierto? Es su hermano. Esas diferencias nos tienen que pulir y nos tienen que ayudar a madurar, porque como iglesia tenemos un objetivo, y el objetivo es vencer gigantes. Amén. David tomó una de esas piedras, la lanzó y le dio al gigante. Y ojo, la gloria no se la llevó la piedra, se la llevó ¿quién? David. ¿La gloria es para quién? Para Cristo. Nosotros vencemos gigantes, con la iglesia vence gigantes, pero no solamente son los gigantes que están en el mundo, sino los gigantes que se nos levantan personalmente también. Pastor, hermanos, ayúdenme, porque mi familia no quiere venirse a Dios. Tranquilos, vamos a estar orando para vencer ese gigante. Amén. Amén. Esa es la unidad que debemos tener. Porque cuando estamos en unidad, nuestras dificultades son más llevaderas. Si usted se echa una carga al hombro, por más liviana que sea, en algún momento le va a incomodar. Si usted sostiene esto por más de 5 minutos, le va a cansar el brazo. Esa una botellita pequeña de agua. Cuando uno lleva cargas, esas cargas lo agotan, lo cansan a uno. Pero cuando está mi hermano en la iglesia y me ayuda a llevar las cargas, es mucho más fácil.
Si no, pregúntele a Jesús. Llevando una cruz que pesaba demasiado porque era madera pura. Luego de ser herido, no tenía energía para nada, y llamaron a otra persona. ¿Cómo se llamaba? José de Arimatea. Y le llamaron: venga, ayúdenme a llevar la cruz. ¿Para qué está mi familia en Cristo? Para ayudarme a llevar esas cruces. Para ayudarme a cargar eso que me ha agotado, eso que me ha hecho caer. Porque solo no podemos hacerlo. Hermanos, solo no podemos. Ningún ser humano ha evolucionado solo, ninguno. Somos de los animales los más frágiles. Por eso necesitamos la familia. Yo se lo decía en esa predicación. Hay animales que a los 5 minutos ya caminan. Nosotros, año y medio, 9 meses, ya no sé de qué cargar. Y a los pocos meses, los animales se apartan, se van. ¿Sí? Porque ese es su instinto. 32 años y me traen que hacer un pasillo. Porque somos frágiles. ¿Sí? Somos frágiles. Ninguno se hizo para evolucionar solo, para crecer solo. Necesitamos de mucho. Y voy a repetir: cuando ese apoyo no está en mi familia de sangre, para eso está esta familia refugio. Es aquí donde me siento tranquilo, donde me siento descansado, donde puedo ser quien soy, donde no debo temer equivocarme, preguntar, hablar, decir, contar. Ya estoy terminando. Con esa familia cuento en los momentos difíciles. Todos son gigantes que la iglesia nos puede ayudar a activar, nos puede ayudar a vencer. Y eso fue la iglesia. Usted va al libro de Hechos. Pues ya no voy a hacer que vaya, se lo voy a narrar yo. Usted va al libro de Hechos y encuentra dos cosas que se repiten, o dos palabras que se repiten mucho: unánimes, juntos. En el libro de Hechos se habla de la iglesia y dice: todo lo tenían en común. Esa es la otra cosa que se repite. Entonces, unánimes, juntos, y todo lo tenían en común. Yo quiero que usted hoy se vaya convencido de que somos familia, de que ese que está al lado de su familia. Hacer las diferencias nos han venido viendo. No es para alejarnos, no. Esas cosas difíciles que he vivido con mi hermano no es para alejarme, sino para unirme más a él. Entender que soy una persona que debo madurar en Cristo. Entonces dice: todos unánimes, juntos. Entonces, juntos físicamente. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, estaban ellos juntos físicamente en un lugar cuando vino el Espíritu Santo. Pero dice unánimes, bajo una misma visión. Todos ellos hacían algo en común, y era crecer espiritualmente. Y se amaban como familia. Se amaban tanto que hay otra palabra que se repite y dice que todas las cosas las tenían en común. Era una familia comunitaria. Entonces, el que tenía mucho decía: bueno, ¿yo para qué tengo tanta opulencia? Si veo a mi hermano que está en escasez, si veo a mi hermano que está pasando hambre, y dice que lo vendían todo y luego lo repartían de manera igual para todos, porque eran comunitarios, eran fraternos, se amaban. Y yo me imagino diciendo uno: yo vengo, pero a veces no me voy a dar nada porque me calman. No, se amaban. Decir que era para todos tenía que ser, porque así es el amor de Dios para que nosotros se reparte para todos de igual manera. De ser una familia que trabaja en una misma misión, es una familia junta. Porque cuando no trabajamos juntos hay divisiones y cada quien puede por su lado, y hay fuerzas que no permiten avanzar. Porque si yo quiero ir para allá, pero no está yendo para allá, pues no hay fuerza que me permita avanzar. Pero si todos vamos hacia el mismo objetivo, hacia la misma misión, vamos a derrotar a esos gigantes.
Era una iglesia compasiva, de amor. Era una iglesia pentecostal. ¿Y qué significa eso? Que se movía bajo los dones del Espíritu Santo. Y no la voy a hablar de los dones, pero le quiero decir cómo usted, sin tener esos dones, puede hacer ejercicio de esos dones. Número uno, los dones están divididos en tres partes: los ojos de Dios, los que muestran algo; las manos de Dios, las que hacen algo; y la boca de Dios, las que dicen algo. Ver los ojos de Dios es entender al otro, es ver cómo llegó mi hermano, es entender su situación. No es solamente ser espectador de su dolor, sino actuar. Por eso van las manos de Dios, hacer algo, sanar, abrigar, proteger, cuidar. Eso es lo que hace yo. Yo veo y actúo. Tal vez la persona necesita un abrazo, pero si yo estoy en lo mismo, solo en lo mismo, yo no me doy cuenta que está pasando alrededor. Y son las manos de Dios, que son nuestras manos también, el abrazo. También está el otro don, la boca de Dios. Tenemos entonces los ojos que muestran algo, las manos que hacen algo, y la boca que dice algo. También, ¿cierto? Muy bien, muchachos, muy bien. Dicen algo. Las palabras o pueden destruir o pueden construir. Y no son las palabras, sino la intención de las palabras, sino todo lo que implican las palabras, que no es solamente hablar, sino que hay toda una semántica, una lingüística aplicada ahí cuando uno habla. Pero no va a hablar de eso, que es conector. Bienvenido, hermano. ¿Sí? Bienvenido, hermano. Sí, que las mismas palabras, pero dos enfoques distintos, dos maneras de usar el lenguaje distinto. ¿Sí? Dos actitudes. Mis palabras tienen que reconfortar al otro, tienen que educar al otro. Y en muchas iglesias también hay que comunicar e interactuar con nuestra familia. ¿Ven? Póngase sobre sus pies, por favor.